Hermanos, buenas noches. Hoy es lunes 6 de febrero de este año 2023, un año más que el Señor nos concede estar juntos, iniciando en un nuevo año, iniciando un nuevo estudio, esta vez del libro de Deuteronomio. Ya hemos terminado este preciosísimo libro de Números a lo largo de sus 36 capítulos y ahora iniciamos este nuevo estudio, un nuevo desafío a nuestros conocimientos, revelaciones que el Señor quiere seguir haciendo de nuestras vidas hoy más que nunca. Más que nunca debemos estar, hermanos, aferrados a su palabra, aprovechando bien el tiempo porque los días son muy malos. Solo el Señor sabe por qué cosas más tendremos que atravesar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel nacional y mundial, hermanos. Necesitamos, como dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Necesitamos día a día convertir nuestras almas y disponernos cada vez más al Señor. Vamos a iniciar la introducción de este libro hermoso de Deuteronomio, diciendo que el autor de este libro, como ya todos sabemos, es Moisés. Vamos a leer Deuteronomio 31 para afianzar que realmente es Moisés el autor de este libro. En el versículo 9 dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. En unos momentos más vamos a desarrollar en qué momento sucedieron estas cosas. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de que cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, como tenía presente todas las cosas que Jehová le había mandado, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de Israel y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces era un hacerles entender a los hijos de ellos que no supieron nunca de esta ley, que debían de obedecer, ¿no?, las palabras de esta ley, como la generación anterior recibió directamente esta ley. Vamos ahora a afianzar esto en otro pasaje más, en Deuteronomio 29. Esta noche, hermanos amados, por favor tengan a la mano su libro de Deuteronomio para poder encontrar los capítulos que vamos a estar leyendo algunos pasajes en esta introducción, ¿no? Entonces tengan a la mano su libro. Vamos a ver el primer versículo nomás de Deuteronomio 29:1, que dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Luego pasamos para afianzar esta autoría de Moisés a Deuteronomio 31.
donde dice en el versículo, vamos a leer unos versículos del 9 al 13, dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó a Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. O sea, no se olvidaba cómo fue esto decretado a la primera generación. Harás, y ahora nuevamente, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas estas palabras de esta ley. Vamos a hablar un poco del nombre de Deuteronomio. Deuteronomio, que significa segunda ley. Copia es otra acepción de esta palabra. Repaso. Y hay una frase que es muy recurrente a lo largo del libro, que la vamos a estar viendo y vamos a estarla notando, es: recuerden y no olviden, o cuídate de no olvidar, ¿no? Entonces, este libro consta de mensajes, son los mensajes de despedida de Moisés, en los cuales él vuelve a repasarle al pueblo y a renovar el pacto de Dios con Israel, para beneficio de la nueva generación de israelitas. Ellos habían llegado ya al fin de su peregrinación y estaban ya listos para entrar a la tierra prometida, es decir, a Canaán. En su mayoría, esta nueva generación, ustedes saben, no recordaba la primera Pascua, aquella que fue celebrada luego, antes de salir de Egipto, la Pascua, donde iba a pasar el heridor y todas las instrucciones acerca del cordero pascual y todo eso. Ellos no sabían de eso, la nueva generación. O el cruce del Mar Rojo, sus padres se los habrían contado. Ni la promulgación de la ley, aquella preciosa ley dada en el monte Sinaí. Esta nueva generación necesitaba, por tanto, una declaración actual respecto a las bendiciones que hay para todos aquellos que obedecen y guardan esta ley y este pacto, y también las maldiciones que vienen por la desobediencia. Hemos estudiado en muchísimos pasajes a lo largo de los capítulos del libro de Números y del libro de Éxodo, cómo se registran peregrinaciones del pueblo en el desierto que muestran a un pueblo rebelde, a un pueblo quejoso, un pueblo murmurador, querelloso, durante 39 años. Y en cambio, en este libro de Deuteronomio abarca un cortísimo periodo donde, como ya lo hemos mencionado al principio, Moisés está allí, en los llanos de Moab, transmitiéndoles nuevamente la preciosa ley, ¿no? Vamos a ver ahora, hermanos, ya hemos visto el autor, el tema en segundo lugar, la fecha en tercer lugar, el trasfondo, que lo acabamos de ver, cuarto lugar, y ahora vamos a ver el quinto lugar, el quinto punto, que es el propósito. Moisés se dirige a la nueva generación de Israel, antes de entregarle las riendas del liderazgo a Josué, como ya Jehová se lo ha dicho, para la conquista de Canaán, porque eso es lo próximo que viene. Entonces él tuvo el propósito, a su edad avanzada y con las fuerzas que el Señor le daba, preciosamente vamos a ver todo a lo largo de estos 32 capítulos de Deuteronomio, tuvo el propósito de exhortar y de instruir en varios hechos al pueblo. En los hechos poderosos de Dios quería exhortarlos e instruirlos, contarles todos aquellos actos
poderosos de Dios. Vamos a estar viendo y recordando, porque es un recordar este libro, todas esas maravillas del Señor. No voy a decirlas porque tenemos expectativa por ver las promesas contenidas en este precioso libro, hermanos. Quería exhortarles, instruirles, que tengan fe y obediencia. Dos cosas preciosas que tienen bendición: tener fe y obedecer. Cuando hay fe, cuando hay obediencia, se heredan promesas divinas que vienen con la plena bendición de Dios a nuestras vidas. No solamente a ellos, no solamente vamos a leer para beneficio de ellos, sino al leerlo nosotros también crecemos y aumentamos nuestra fe y obedecemos, y esas bendiciones también nos alcanzan a nosotros. Y por el contrario, la falta de fe, la falta de obediencia van a traer fracaso y juicio a las vidas, a esta segunda generación y a nosotros. Por eso es que Moisés quería instruirlos, enseñarles, exhortarlos a que tengan fe y obediencia. También quería instruirlos a esta generación en el deseo de consagrarse, y él era un testimonio fiel, precioso, de consagrarse al Señor, a Jehová, su Dios verdadero, a temerlo. Moisés era un hombre temeroso, manso, humilde y temeroso de Dios, de andar, que quería exhortar al pueblo que ande en los caminos del Señor, que amen, que teman, que honren con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas a la nueva generación. Está dedicado todo este último tramo de la vida de Moisés a las nuevas generaciones, la repetición de la ley, Deuteronomio, ¿no? Ahora vamos a pasar a una segunda parte de esta introducción y última, ¿no? Que es en la que vamos a ver algunas cualidades, algunas cosas saltantes de este libro. Cada libro de las Sagradas Escrituras, hermanos, nos deja un legado para nuestro caminar como creyentes y como iglesia del Señor. Y el libro de Deuteronomio nos da hermosos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hermanos, Moisés, que es el autor y el que está reforzando estos conocimientos a las nuevas generaciones. En el capítulo 17 hay unos versículos preciosos dirigidos, es un recordar a los gobernantes sobre las instrucciones elevadísimas e ideales que deben seguir estos gobernantes cuando ejerzan sus funciones. ¿Qué actual es todo esto? La palabra del Señor es vigente, es nueva, no es antigua, para nada. Si tan solo miraran lo que dice Deuteronomio 17, los gobernantes de las naciones, otro sería nuestro destino en estas naciones, en las naciones. Vamos a leer, hermanos, los versículos 14 al 20. Cuando hayas entrado, les dice Moisés a la nueva generación, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás, no es la voluntad perfecta de Dios, pero dice, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Así es, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, o sea, el gobernante, acá está el mensaje, el fondo del mensaje, pero él no aumentará para sí caballos,
ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Otros serían los países, las naciones, si tuviéramos gobernantes como Dios quiere que sean. Así es, hermanos. Siempre lo que Dios aconseja es lo mejor, pero el hombre no entiende. El hombre es necio, hermanos. Vamos a continuar. ¿Qué actuales son estas normas? Ahora, los salmistas también invocaron muchos pasajes de este libro en sus cánticos de exaltación, en los cánticos de adoración, en la confesión de pecados, en la intercesión. Por ejemplo, mire, vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 32, para que, bueno, no podemos leer, yo les había puesto que lean ustedes los capítulos 32 y 33 de Deuteronomio, y ustedes van a encontrar muchísimas palabras que los salmistas las han usado, las han sacado del libro de Deuteronomio para sus salmos, ¿no? Para los cánticos, como hemos dicho, de exaltar al Señor, de adorarle, de confesar, de interceder, ¿no? Solamente un ejemplo. Dice en Deuteronomio 32, Él es la roca cuya obra es perfecta. Hay salmos donde no con esas palabras exactamente, pero se habla de esta roca de los siglos, ¿no? Porque todos sus caminos son rectitud. ¿Cuántas cosas sacadas del libro de Deuteronomio en los Salmos? Jesús, nuestro Señor Jesucristo, citó pasajes como el que vemos en Deuteronomio 6. A ver, vamos a Deuteronomio 6 y ustedes inmediatamente, como conocen la palabra del Señor, van a reconocer a qué evangelio pertenece. Deuteronomio 6, el versículo 13, dice: A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, ¿no? Hemos leído este versículo. Ahora vamos a leer el versículo 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, ¿no? No tentaréis a Jehová vuestro Dios. ¿Recuerdan cuándo es que Jesús hace mención a estos dos versículos de Deuteronomio? Bueno, para los que no recuerden, pero yo sé que ya todos recuerdan, esto está en un incidente en el Evangelio de Mateo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue al desierto y fue aclamado por Satanás? No, fue tentado por Satanás, ¿no? Y entonces Jesús le contestó, ¿no? Le contestó usando y citando Deuteronomio 6, lo que hemos leído. Él le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y también el diablo lo llevó a un pináculo, recuerdan, ¿no? Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿no? Y él le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Y por último,
el diablo, Satanás, le dice, si postrado delante de mí me adoras, yo te voy a dar todas las cosas. Y él le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? El pasaje de Deuteronomio que hemos leído fue el versículo 13, que decía, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y también leímos, no tentarás a Jehová vuestro Dios. Pero no, me faltó mencionar el pasaje donde le dice que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Y aquí está en Deuteronomio 8, donde Dios le dice al pueblo, ¿no? En la primera generación, y ahora se lo está recordando Moisés a la segunda para que se acuerden, para que sepan. Les dice, y te afligió a esta primera generación y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces vemos cómo está perfectamente citado el libro de Deuteronomio por el mismo Señor Jesucristo. Lo mismo la iglesia primitiva acudió a Deuteronomio. Por ejemplo, Pablo cita Deuteronomio 30. Vamos a ver Deuteronomio 30. Disculpen si hay algún ruido con las hojas. Estoy tratando de hacerlo lo más suave para no interferir. En Deuteronomio 30 está escrito en los versículos del 11 al 14. Miren, esto sé que apenas comencemos a leer, ustedes van a recordar en qué libro del Nuevo Testamento lo cita Pablo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que se nos traiga y nos lo hagan oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Qué precioso este pasaje tan lindo de Deuteronomio 30 usado por Pablo en el libro de Romanos, para los que están apuntando, para los que tienen su Biblia, Romanos 10, el versículo 68. Vamos a leer ahora Deuteronomio 32, otro pasaje que citó Pablo de este libro de Deuteronomio, ¿no? Dice Pablo en el Deuteronomio en el capítulo 32, el versículo 35, hablando Moisés al pueblo, le dice, mía, o sea, le dice al pueblo que Yahvé ha dicho, ¿no? Que Jehová ha dicho, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, el pie del enemigo resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos, ¿no? Entonces, este pasaje corresponde a Romanos 12, el versículo 19, donde dice, mía es la venganza, ¿no? Yo pagaré, ¿no? Y acá acabamos de leer lo mismo, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo vendrá, cercana está su aflicción. Amén. Deuteronomio 25, otro pasaje que también inmediatamente ustedes van a recordar en qué libro publicó Pablo este pasaje de Deuteronomio 25:4. Dice, vamos a leer un contexto más arriba, ¿no? Dice, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto se siente tu hermano envilecido delante de tus ojos.
En el 4 dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare, ¿no? Y exactamente dice lo mismo Pablo en 1 Corintios 9, cuando está hablando del trabajo de los hijos de Dios, ¿no? No pueden poner un bozal a un buey que está trillando. O sea, el buey tiene derecho a su alimento, ¿no? Él no trabaja nunca en balde. El Señor es un buen pagador y no hay que ponerle nunca un bozal a un siervo de Dios. Hermanos, como hemos dicho, nos esperan 34 hermosos capítulos de este libro de Deuteronomio y estemos expectantes de todas las revelaciones y el conocimiento que nuestro Señor traerá a nuestros corazones, a nuestra vida congregacional, como hemos mencionado al principio de esta introducción, y seamos constantes, hermanos. Ese es algo clave en nuestro caminar, no solamente ahora que estamos iniciando el libro de Deuteronomio, que tal vez los primeros capítulos los vamos a estar atentos a los días lunes, pero seamos constantes en toda nuestra vida congregacional, no dejando de congregarnos, como dice la palabra, que algunos tienen por costumbre, sino al contrario, estar fervorosos. Los carbones juntos dan un calor perfecto y necesitamos estar juntos, en unidad, porque hemos dicho, estamos pasando tiempos muy peligrosos, muy malos y necesitamos el apoyo de unos a otros, transmitirnos conocimientos, hermanos. La misma palabra del Señor dice, los débiles, los fuertes tienen que soportar a los débiles en este tiempo. Concluiremos esta porción, este compartir de esta noche, de esta introducción, con Deuteronomio en el capítulo 32, el versículo 2, donde dice, goteará, hablando de esa permanencia, de ese leer la palabra, de ese estar con el Señor, de ese congregarnos. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Y qué bien hace a la grama la llovizna, qué bien la hace germinar, la hace estar verde, de un color precioso. Qué hermoso se ven los pastos cuando están con la llovizna, con el rocío de los cielos del Señor, ¿no? Y así también nuestras vidas florecen, se ven hermosas cuando somos regados, limpiados por esa preciosa palabra del Señor y por ese permanecer en Él. Amados hermanos, vamos a entonar esta canción de final, Dios de pactos, y empezamos este precioso estudio la próxima semana con el capítulo 1. Que el Señor los bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy